Y vamos a conversar con la ex ministra de Educación, Jasna Proboste. ¿Cómo está Jasna, senadora, hoy día? ¿Cómo está usted? Hola Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Buenos Carola, días, senadora. Bueno, Jasna, ¿por qué no nos da sus impresiones así, inmediatas, instantáneas, ahora, aquí, ya? Y en ese ambiente, además, previo a la firma del proyecto de ley. Exactamente, ¿qué viabilidad encuentra usted a lo que planteó el presidente Boric ayer respecto del CAE? Bueno, estamos aquí en la Universidad de Santiago. En pocos minutos más se espera el arribo del presidente de la República para la firma con el envío del proyecto de ley que establece el fin al CAE. Fernando, este ya es el tercer proyecto que se envía con este mismo propósito. El primero lo envió la presidenta Bachelet ya a fines de su gobierno. El segundo lo envió el presidente Piñera en el primer año de su gobierno, con el cual archivó el de la presidenta Bachelet, que pasó el trámite del Senado y después quedó durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, o más bien de los injustos. Pero era un proyecto igual que tenía hartas dificultades, que si bien es cierto ponía fin al CAE, pero creaba un nuevo instrumento y entregaba mayores aportes a las universidades y mayores endeudamientos a los estudiantes. Y luego tenemos el tercer proyecto, que forma parte de los compromisos del presidente de la República y de lo que nosotros hemos podido conocer, que fueron conversaciones previas con el subsecretario de Educación Superior, también con el ministro de Educación. Ayer escuchamos la cadena nacional del presidente de la República y vamos a esperar poder conocer el texto, pero en grandes términos lo que el presidente ha planteado se condice con las aspiraciones que tiene este mundo, que durante muchos años fue trabajando a partir de un sueño de la educación superior y que en muchos casos se transformó en una enorme pesadilla, producto de los altos niveles de endeudamiento, de esta pesada mochila, como lo dijo en el día de ayer el propio presidente Boric. Y lo que a nosotros nos parece muy interesante es que aquí, mirando el universo total de personas que hoy están endeudadas, se establece una condonación para un número que es bien acotado, cerca de un 6%, y también se establecen beneficios para aquellos que han pagado su crédito con aval del Estado, beneficios tributarios, que es lo que se ha planteado en las conversaciones previas a este envío del proyecto de ley. Condonación total para 75.000 personas que quedan con su deuda saldada de inmediato, y lo que ofrece el plan en este nuevo proyecto de ley para reorganizar la deuda es que las personas se comprometan a pagar el 75% del saldo de la deuda y quedan liberados. Respecto de quienes ya pagaron la totalidad de la deuda, el presidente anunció beneficios tributarios para reconocer el sacrificio en el pago. ¿Usted sabe el detalle de estos beneficios tributarios? ¿Le parece que opera aquí un principio de justicia entre quienes hicieron el esfuerzo y el sacrificio de pagar y quienes tienen mora o quienes tienen deuda todavía vigente? No conocemos el detalle, Carola, pero lo que sí nos parece muy importante es que a partir de la definición de la gratuidad en la educación superior el año 2016, con lo cual se crea un régimen muy distinto para estudiantes que hoy día, si hubiesen estado ingresando a la educación superior en ese momento, hubiesen estudiado con gratuidad y hoy tenían que estar en el CAE asumiendo una carga muy compleja. Permite este proyecto ir avanzando en hacer justicia de tener un pago que sea acorde a las rentas que ellos tienen, dejando un grupo exento, porque nadie puede pensar que después de una larga carrera de educación superior sea para ingresar al mercado del trabajo y tener rentas iguales o inferiores al sueldo mínimo. Ese es un grupo que queda exento, lo que ha planteado el mensaje, la cadena nacional en el día de ayer, pero también, como usted lo dice, este proyecto busca hacer justicia respecto de aquellos jóvenes que
hicieron un esfuerzo, cancelaron toda esta deuda y entendemos van a tener beneficios tributarios y tal como usted lo señalaba, también el proyecto de ley permite reorganizar esta deuda. Recordemos que hoy día en el sistema de educación superior conviven distintos instrumentos. Por una parte está la gratuidad, también está el Fondo Solidario de Crédito Universitario, está un conjunto de becas y también el crédito con aval del Estado, y entendemos de lo que ha planteado el equipo de educación es que se busca reorganizar y reunificar a partir de lo que el presidente en el día de ayer destacó muchísimo en su cuenta por cadena nacional, que era el FES, este financiamiento a la educación superior, y por lo tanto también nosotros tenemos muchas expectativas de poder conocer cuál es el alcance de este financiamiento a la educación superior. Lo que nosotros estamos convencidos en que en nuestro país tenemos que consolidar en que la educación es un derecho social y que tenemos que garantizarlo desde la educación inicial hasta la educación superior. Jasna, ¿qué viabilidad, no sé si que haya conversado con algunos de sus colegas que están en la oposición, qué viabilidad hay de que se pueda ocurrir uno de esos momentos impresionantes, como por ejemplo cuando se forma la concertación en su época y genera condiciones para que se pueda hacer una transición después de la victoria del no para cambiar la dictadura en democracia, o cuando hay una situación tremendamente álgida que genera un acuerdo para cambiar la Constitución muy abiertamente y generar un canal de convivencia mucho más sano en términos de lo que estaba pasando. ¿Qué viabilidad cree usted que tenga la posibilidad de que varias personas de la oposición apoyen, por ejemplo, esta proposición del presidente de la República? Bueno, me imagino, Fernando, que usted me lo dice a partir de los pocos días que nos separan del triunfo del no, del 5 de octubre, en donde además usted también jugó un rol muy importante. Pero mire, la experiencia que nosotros tenemos, que es una experiencia breve en el Parlamento, es que esos climas son posibles. Nosotros lo vivimos a propósito de la crisis de los servicios locales de educación pública, en donde de manera transversal en la Comisión de Educación del Senado de ese momento, en donde estábamos integrados desde Renovación Nacional, la UDI, Republicanos, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, fuimos capaces de tener un acuerdo muy amplio, de colocar en el centro lo que estaba ocurriendo, la crisis, las razones que estaban generando estas enormes dificultades en materia de la educación pública. Generamos entre todos de manera unitaria, junto al gobierno en ese momento, el ministro de Hacienda, la subsecretaria de la Presidencia, un protocolo que permitió aprobar el proyecto de ley de presupuesto y establecer un conjunto de medidas. Yo espero que ese espíritu, también el espíritu que nos permitió alcanzar la gratuidad en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue un acuerdo muy transversal, es lo que impere en estos días también para recibir, para acoger y poder tramitar este proyecto. Quiero recordar, Fernando, que el proyecto de CAE, yo no era parlamentaria en ese momento, se demoró 2 años en la tramitación en el Parlamento. Nosotros esperamos que esta iniciativa marche con mayor celeridad, por 2 razones fundamentales. Primero, porque todas estas iniciativas son materia exclusiva del gobierno. Lo que se va a presentar en el día de hoy tiene que ver con sistema de financiamiento, para lo cual los parlamentarios no tenemos iniciativa parlamentaria y por lo tanto todas aquellas modificaciones que se puedan hacer solo dependen del Ejecutivo. Y segundo, es porque el gobierno además maneja las urgencias y por lo tanto si este proyecto entra con sentido de urgencia, que es el sentido que también tienen los estudiantes y su familia, esperamos que la tramitación sea más breve, porque recordemos que muchos de estos beneficios van a comenzar a operar, de acuerdo a lo que dijo el propio presidente en la cadena nacional de ayer, una vez que se termine de tramitar este proyecto de ley. Así es que ¿Senadora? Esperamos que también se trate con mucha urgencia. Estamos conversando con la senadora Jasna Proboste, además exministra de Educación. El ambiente festivo que ustedes sienten detrás, tanto en la transmisión de la pantalla como de CNN Chile Radio, es el momento previo a la ceremonia de firma del proyecto de ley que crea el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y que va a encabezar el presidente Gabriel Boric. ¿Está todo bien? ¿Podemos seguir conversando, senadora?
Sí, sí. Ya. Lo que pasa es que está un poco húmedo aquí Y alguien se cayó. soy sensible a la... Sí, pero está... Alguien se cayó. Lo Está sorteó bajo muy con- bien, lo sorteó muy bien. Lo Fue sorteó como muy bien. un resbalín. fue- Excelente, porque si no hay la Sí. vocación de ayuda, la llama, la tira. Senadora. Disculpa, Carola, pero claro, tengo una motricidad gestual que mi cara me delata. No se preocupe, por favor. Yo quisiera preguntarle por la segunda parte. Después de lo de la deuda, se crea este instrumento nuevo que se llama FES, Financiamiento de la Educación Superior, en que los estudiantes, excepto el 10% de mayores ingresos, cursan la carrera sin pagar el arancel, ¿cierto? Y un año después de ingresar al mundo laboral, empieza la retribución, dijo el presidente, una retribución no superior al 8% de sus ingresos y por un periodo proporcional al tiempo de estudios. Son hartas condicionantes. El egresado, bueno, el estudiante tiene que terminar la carrera, tiene que entrar al mundo laboral y tiene que tener un ingreso, digamos, superior al sueldo mínimo para tener la capacidad de poder pagar, ¿cierto? ¿Usted cree que esto garantiza la viabilidad financiera del nuevo sistema de financiamiento? Se lo pregunto que uno se pregunta cuáles son los incentivos para que los estudiantes paguen. Bueno, mire, yo creo que el principal incentivo que los estudiantes tienen para poder pagar es que efectivamente este mecanismo, a diferencia de la gratuidad, es que el primero, la gratuidad, se entrega solo por el tiempo efectivo de la carrera. En cambio, en este se acoge lo que hemos venido planteando hace ya mucho tiempo, que es el tiempo efectivo más un año más. Entonces creo que también esto refleja en que si la sociedad reconoce que la educación es un derecho, todos tenemos que contribuir a ese fondo. La forma en cómo se va a pagar es contingente al ingreso y cuando uno ve, por ejemplo, el Fondo Solidario de Crédito Universitario que utiliza esta fórmula de que el pago es contingente al ingreso del profesional, tiene niveles de pago muy altos y por lo tanto creo que eso también da sustentabilidad a esta iniciativa. Nosotros lo que sí vamos a observar, porque insisto, Carola, nosotros no hemos conocido la letra del proyecto de ley, es algo que vamos a conocer una vez que ingrese. Yo creo que ni siquiera lo vamos a conocer en el día de hoy con la firma, sino cuando ya se ingrese formalmente, es mirar cómo quedan las condiciones del Fondo Social de Crédito Universitario, que para nosotros es muy importante que prevalezca. Nosotros hemos iniciado un camino hace ya mucho tiempo con rectores y rectoras a partir de una indicación que presentamos el año 2018 en la primera discusión de la ley de presupuesto que me correspondió como senadora, en donde dijimos que el remanente de ese Fondo Social de Crédito Universitario las universidades lo podían utilizar para entregar más becas a sus estudiantes y nosotros reconocemos que eso es patrimonio de las universidades y por lo tanto nos interesa mucho mirar cómo se resguarda ese patrimonio de las universidades en este proyecto de ley, pero nosotros creemos en que a partir de lo que es la experiencia del Fondo Social de Crédito Universitario, que utiliza ya la fórmula de pago que sea contingente al ingreso, le va a dar sostenibilidad y sustentabilidad a este nuevo mecanismo que es el financiamiento de la educación superior, el FES, que es lo que ha impulsado en el día de ayer y que lo ha dado a conocer el presidente, y sé que lo ha estado trabajando durante largo tiempo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Otra de las cosas que anunció el presidente es que van a aumentar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en la entrega de platas públicas a los planteles, y uno entiende que hay ahí una alusión a lo que hemos conocido del caso de la Universidad San Sebastián. Entonces, una pregunta en dos patas. Por una parte, ¿cómo califica la defensa del sueldo de 17 millones que ha hecho Marcela Cubillos? ¿Y cómo cree usted que debieran aumentar estos estándares de transparencia y rendición de cuentas de las platas públicas en los planteles privados? Bueno, muy breve y directa, creo que no tiene ninguna defensa, creo que realmente eso excede todo tipo de parámetros, creo que ampararse en la libertad de la educación superior no tiene ningún borde para abordar una situación como esta. Estoy un poco así distraída porque mucha gente intenta cruzar. Sí. Y segundo, nosotros creemos en que hoy día
la educación superior, sea esta del Consejo de Rectores, de las universidades tradicionales del Consejo del Estado, de las universidades privadas, tienen que aumentar sus niveles de transparencia y por eso que ya hemos ingresado la semana pasada un proyecto de ley en aras de mayor transparencia, en donde se le exige también a los rectores y a los decanos el que se incorporen como sujetos pasivos en la ley de lobby, por lo tanto tengan que registrar todas sus audiencias, todas sus reuniones. Nos parece que eso también en materia de transparencia es importante, junto con transparentar toda la información que hoy día tienen que hacerlo las universidades públicas, desde el punto de vista de las remuneraciones de sus docentes, pero también de las donaciones que se reciben. Eso es algo que para nosotros es muy importante. Mire, es bien curioso, Carola, a nosotros nos gustaría que muchos de estos debates fueran mucho más públicos, pero a propósito de pacto fiscal, nosotros presentamos una indicación que además el Ejecutivo dijo que estaba de acuerdo con nuestra indicación y que era pedir algo bien simple, que el Servicio de Impuestos Internos cada año tuviese que reportar a las comisiones especializadas de la Cámara y del Senado, a las comisiones de Hacienda, el listado de todas las empresas que habían sido beneficiadas con exenciones tributarias, cuáles eran los montos, los rubros y las regiones. ¿Ya? Sin embargo, la derecha en el Parlamento se opuso a esta indicación y algo que nosotros también queremos que las universidades puedan entregar esta información. ¿Cuál es la cantidad de donaciones que reciben? De manera de que eso también permita, desde el punto de vista de la transparencia, tener mayor información respecto de cuáles son esas universidades que hoy día concentran una mayor cantidad de donaciones que además, dicho sea de paso, son recursos que el Estado deja de recibir porque esos donantes reciben exenciones tributarias. La otra cosa desde ese punto de vista, en el CAE siempre se conversó de esta situación que no dejaba muchos incentivos en un momento dado el seguir pagando la deuda porque se anunciaba tanto que iba a venir una resolución para esto que los alumnos que tenían pocas probabilidades de contar con los recursos dejaban de pagar porque se venía encima algo que iba a producir de alguna manera un rescate general. Aquí se ha hecho algo, y por eso se lo pregunto, senadora, se ha hecho algo que implica también que tiene que haber voluntad de efectivamente meterse en la corriente del pago, independientemente de si es que se demora más o tiene muchas más posibilidades, pero hay que meterse en la corriente del pago. ¿Sabe cuánto más o menos, cuál es el porcentaje de alumnos que de alguna manera salió de todas las opciones de pago después del CAE? ¿Cuántos tienen que entrar al sistema de nuevo? Hay dos cosas, Fernando, a propósito del incentivo. Usted dice correctamente que había poco incentivo porque ya veníamos desde hace mucho tiempo escuchando el fin al CAE y la condonación. Por eso señalé que han habido 3 proyectos de ley con este, uno ingresado en el gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, ya en ese tiempo se estableció, cuando se discutió gratuidad el año 2016, se dijo que se iba a enviar este proyecto para colocar fin al CAE, por lo tanto venía esto hace mucho tiempo. Pero la segunda falta de incentivo también tenía que ver con que la banca no hacía mucho esfuerzo por cobrar porque le salía más fácil que le pagara el Estado. Y el Estado ha desembolsado una cantidad importante de recursos. 9.000 millones de dólares. Pagándole a 9.000 millones de dólares. Claro, 7.000 era el año 2019, esto ha crecido. 9.000 millones de dólares que ha pagado respecto de aquellos que en la cartera del banco eran incobrables y por lo tanto también para la banca le salía mucho más fácil entregar cada año estos reportes para que el Estado finalmente tuviese que desembolsar una cantidad muy, muy importante de recursos. Entonces, cuando algunos dicen que hay otras prioridades, uno dice sí, pero esto también va a permitir liberar recursos que el Estado está entregando año a año de manera muy silenciosa a la banca y por eso que el presidente también en su cadena nacional
en el día de ayer, creo yo, destacó que este nuevo modelo de financiamiento de la educación superior es sin la banca, es sin lucro y es sin especulación. Senadora Proboste, ya nos queda poquito rato, así que ya la vamos a liberar ahí en la actividad en la Universidad de Santiago, donde el presidente Boric va a firmar el proyecto de ley de nuevo financiamiento de la educación superior. Desde la oposición critican que el proyecto se presenta a 19 días de la elección. ¿Usted qué responde a eso? Bueno, mire, este es un proyecto que se ha venido anunciando hace ya largo tiempo. Yo entiendo que el trabajo técnico ha obligado a tener muchísimas reuniones, muchísimas conversaciones con distintos actores. El ministro de Educación ha hecho una conversación muy amplia con todos los sectores. Me imagino yo que en cada uno de esos sectores le han estado manifestando, le han hecho aportes, han planteado dudas, pero esto ha requerido un diálogo y un diálogo que ha sido encabezado también por el propio subsecretario de Educación Superior, que es una persona que además durante mucho tiempo se ha dedicado al estudio, a la investigación respecto de los temas de aranceles, respecto de los temas de gratuidad y de la investigación propia en materia de educación superior, y por lo tanto el gobierno lo anunció como parte de su programa y ha trabajado durante este tiempo, y nadie podría quejarse de que faltan 19 días, 20 días, siempre va a haber una excusa para eso, pero a nosotros nos parece que este es el tiempo adecuado para poder iniciar discusiones que tienen también una cuota de mucha esperanza en muchas familias de nuestro país que hoy día viven con esta pesadilla del endeudamiento, del sobreendeudamiento. Recordemos que este es un gran tema, más allá de los temas de educación, los temas de sobreendeudamiento en la familia chilena debiera ser una gran preocupación para todos y todas. Lo último, ahora sí que sí, a ver si alcanzamos, senadora Proboste. Usted fue objeto de una acusación constitucional hace varios años ya, ¿cierto? Sale de su cargo como ministra, queda 5 años inhabilitada. Algo que ocurre después también en el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente Piñera, con Harald Beyer, y que generalmente se utiliza como el símbolo de lo que puede ser la acusación constitucional utilizada como arma política, incluso de revancha. Hoy tenemos 3 acusaciones contra jueces supremos y una contra la ministra del Interior, además de la anunciada contra el presidente Boric y luego bajada por Renovación Nacional. ¿Usted cree que definitivamente se trivializó esta herramienta tan importante? Bueno, mire, siempre es difícil para uno particularmente que ha sido objeto de una injusta acusación constitucional. Tanto es así, nosotros lo dijimos durante todo ese periodo, fueron por hechos que ni siquiera se encontraban finalizados en la Contraloría. Varios meses después la Contraloría señaló que no había ninguna dificultad respecto a las rendiciones de un secretario regional ministerial. O sea, ni siquiera tenía que ver con nosotros, con nuestro trabajo en el propio ministerio. Señalando además que, como lo han dicho, estas son tareas propias de las subsecretarías de Educación. Pero mire, más allá de eso, yo entiendo que hoy día mi responsabilidad en el Senado es poder estudiar, escuchar cuando alguna de estas acusaciones constitucionales lleguen al Senado, y como nosotros actuamos en una calidad de juezas, no voy a emitir ningún comentario que sea constitutivo, siquiera de pensar en que se pueda inhabilitar nuestra participación en este proceso. Bueno, muchas gracias le damos a la senadora Jasna Proboste. Gracias, Jasna. Muchas gracias por la conversación. Muchísimas gracias a usted, Fernando, Carola. Muchas gracias, que esté muy bien. Muy buenos días. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.